Como concepto, ¿no? Los valores matimétricos y hemodinámicos son términos relacionados con el análisis de la sangre, ¿no? Específicamente el hemograma, ¿no? Que evalúa los componentes celulares de la sangre. La sangre tiene el plasma y los elementos celulares, ¿no? Los elementos celulares se subdividen en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Hay dos básicamente, ¿no? El plan se va a subdividir todavía más, ¿no? Pero cuando no dividir, se puede hacer otros elementos básicamente, ¿no? Entonces, eso tenemos que añadir a través de pruebas que vamos a realizar. Los dos tipos de pruebas se realizan, pero aquí lo que nos indican básicamente es de un microbio, ¿no? Un microbio ya lo que ha debido hacer o lo que vamos a hacer, digamos, a partir de hoy hasta el día viernes, va a ser la medición del valor hemodinámico básicamente, ¿no? A través de los capilares y la centrifugadora. Bien, eso lo vamos a hacer, eso se denomina un microbio básicamente, ¿no? Entonces, un valor hemodinámico van a ser los parámetros cuantitativos, es decir, que se puede contar básicamente, ¿no? Esto van a ser obtenidos a través de lo que es el hemograma básicamente, ¿no? Y nos indican ahí, ¿no? Los valores del hemograma generalmente van a depender de acuerdo a la condición que tenga el paciente, básicamente, ¿no? De acuerdo, y van a diferenciarse también de acuerdo a la edad y el sexo, básicamente, ¿no? No todos son iguales, ¿no? O vas a tener la misma cantidad de glóbulos rojos que tiene un recién nacido. ¿Qué dice el Gaito con respecto a eso? O el Wolf va a venir más concretamente, vamos a tener la misma cantidad de sangre que un recién nacido, ¿no? No vas a tener, ¿no? Porque la cantidad de sangre va a depender del porcentaje de peso que tengas. La sangre corresponde casi al 8% del peso corporal de la persona, digamos, los glóbulos rojos o eritrocitos sí va a ser esa misma cantidad, ¿no? Pero en menos cantidad de volumen, básicamente. Hay diferencias entre el hombre y la mujer, estamos hablando entre 400 o 500, ¿no? La cantidad básicamente de glóbulos rojos, ¿cierto? A esa diferencia que explica aquí básicamente, ¿no? 32 competitivo, 32 básicamente, ¿no? Y otra cosa también, que la cantidad de glóbulos rojos va a depender de la presión barométrica. No es lo mismo medir la cantidad de sangre a nivel del limar y no es lo mismo medir a nivel de altura, básicamente. A medida que vas subiendo va a ir incrementándose, entonces vas a tener tu policitemia. Nosotros vamos a tener mucha más cantidad de glóbulos rojos, básicamente, que los que viven a nivel del diámetro. Ok, entonces, igual un cuadro aquí de IVA, no sé si lo han podido ver, está en internet, es un cuadro bien interesante. Pero han hecho un estudio hasta el 2019, ¿no? Del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, ¿no? Entonces lo han hecho hasta el 2019 ese estudio. ¿Qué cuadros podemos tener? Anemias, policitemias. Anemia es cuando la hemoglobina está por debajo de su valor normal, básicamente, y luego se clasifica, básicamente, ¿no? Depende también del tipo de glóbulos rojos, porque tienen distintos tipos de glóbulos. Ok, y la policitemia es cuando el hematocrito va a estar por encima de los glóbulos rojos, van a estar por encima de su valor normal, básicamente. Ok, ahí vamos a decir policitemia, claro, y entonces lo vamos a conocer aquí como poliglobulia, básicamente. Ok, eso sería. Entonces, ¿qué también podemos nosotros realizar? ¿Qué pruebas laboratoriales dentro de lo que vendría a ser el hematocrito? No solo vamos a sacar el hematocrito, y ese es el concepto del hematocrito que vamos a hacer, ¿no? Que es el porcentaje del volumen total de sangre ocupado por los glóbulos rojos, básicamente. ¿Ok? Ese es eso nomás, básicamente. ¿Ya? Luego tenemos la hemoglobina, básicamente, ¿no? La cantidad de hemoglobina que tenemos por decilitro, ¿no? Presente en la sangre. Esa hemoglobina, como hemos dicho, que estaba completamente saturado sus 4 elementos para recibir a quién. ¿Quién nos satura completamente a la hemoglobina? El oxígeno.
parcialmente saturado es menos 3, deben estar ocupando básicamente, ¿no? 100% no se satura básicamente la hemoglobina, ¿no? Es un porcentaje nomás. Más que no ocupa los lugares, digamos, que te ofrece la hemoglobina, es el oxígeno básicamente, ¿no? Si está en sangre se llama oxígeno, si está en la masa muscular, hemoglobina. Y es lo que sale básicamente cuando se prestan la carga, ¿no? No sale, sino es básicamente la hemoglobina. ¿No? Luego hacemos también el conteo de glóbulos rojos, ¿no? La normativa RBC básicamente es en inglés, ¿no? Entonces, por eso es ya. Luego tenemos que dar usted conteo de glóbulos rojos, el número de linfocitos por microlitro de sangre, básicamente. Sus valores van a ser en millones por unidades internacionales, básicamente, ¿no? Microlitros. Microlitros. Luego tenemos estos tres valores que siempre los realizan, pero no los hacemos, no lo utilizamos mucho, básicamente, pero sí debemos de saber, ¿no? Cómo se saca en fórmula, básicamente. Y estos están relacionados básicamente al volumen corpuscular y medio. Te está diciendo cuál es el tamaño del glóbulo rojo, básicamente, ¿no? Lo medio, porque el volumen aquí no en estatura sería, ¿no? Otros son bien grandes, otros medianos, otros son más pequeños, básicamente. Sacan una media, ¿no? Entonces, es el tamaño promedio de los glóbulos rojos, ¿no? Medido en femtolitros, básicamente, ¿ya? Indica si son normocíticos, microcíticos o macrocíticos, ¿no? Macro es grande, básicamente, ¿no? Normocítico es normal y micro debe ser pequeño, anemia macrocítica y anemia. Bueno, algún tipo de alteración macrocítica o microcítica en ese sentido, ¿no? Y luego tenemos también lo que es, esto se denomina BCM, ¿ya? Hemoglobina corpuscular media. Ok, esto se mide básicamente en picogramos, ¿no? La cantidad promedio de hemoglobina por glóbulo rojo. Pues ya hemos explicado básicamente cuando hemos hablado en la parte respiratoria, ¿no? Cuánto básicamente de hemoglobina va a haber por glóbulo rojo mortal. Ok, nos han explicado eso. Y aquí también lo podemos sacar con esta fórmula básicamente, ¿no? Entonces, dícese HCM básicamente. No, estamos aquí, ¿no? En la parte media, ¿no? HCM básicamente, ¿no? Y la concentración de hemoglobina corpuscular media básicamente, ¿no? Concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos expresada en gramos por decilitro. ¿Qué está diciendo si hay normocrónico, hipocrónico o hipercrónico básicamente? Ok, esto en relación a lo que vendría a ser la hemoglobina, porque el único elemento sumamente importante del glóbulo rojo va a ser para nosotros la hemoglobina, porque cuando eres reticulocito pierde básicamente el núcleo. ¿Qué es célula en los animales? ¿Cuál de los glóbulos rojos tiene? A ver si no tiene su núcleo. Porque no solo es en muchas especies, ¿por qué básicamente es indicante que hay núcleos? Porque el hemoglobina tiene que transportar el oxígeno es mucho más importante, básicamente, ¿no? Y pues cuando tiene una vida en nivel de 4 porque si tienes reticulocito, pero si tiene glóbulos rojos, sí va a estar en la fase de reticulocito, ¿no? En esta parte ya pierde básicamente todo lo que dice el núcleo, uno a 2 días básicamente. ¿No? Entonces es sumamente interesante en ese sentido, por eso digamos es que pierde el glóbulo rojo por la hemoglobina básicamente. ¿No? La cantidad básicamente de hematocrito presente en el hematocrito se valora en porcentaje básicamente, ¿no? Y como vemos aquí en varones es de 40 a 50%, ¿ya? Y en mujeres es de 36 a 46 porcentaje, esto es a nivel del mar básicamente, y en niños 32 o 42, ¿no? Pero eso dice que va a variar según la edad. Entonces, estos parámetros debemos de tomar en cuenta. Esto a nivel de grano o a nivel de mar. Ya, nosotros nos van a preguntar lo que vivimos en la altura, los parámetros básicamente de altura.
para distintas instituciones, depende de la institución, no es única, básicamente, por eso tienen protocolos, ¿ya? Y se rigen en base a esos protocolos. Pues yo les voy a mostrar el que ha sacado el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, ¿ya? Pero entonces están en otros parámetros. ¿Okay? Entonces, después de haberse configurado, básicamente se puede configurar el micro y el macro de parámetros. Y el capacidad de resultados que le puse. ¿Okay? Por ejemplo, este es a nivel de llano. Miren el resultado. Por una cosa, la hemoglobina es uno de los epicocitos, ¿no? Tenemos la hemoglobina, la magnetito y la hemoglobina que tienen aquí. En el parto dice, ¿no? De 1 a 3 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, de 3 a 6. Esto por ejemplo no les va a ser bien complicado. Seguramente la parte periódica les van a preguntar a los cuando pasan perimetría, no van a tener estos valores, estos son valores a nivel del mar básicamente. ¿Ya? Son valores a nivel del mar. Y miren, hay cierta diferencia básicamente. Y eso aquí no está puesto básicamente el sexo. ¿Ok? Solo es para indicarnos la edad nomás en ese sentido. ¿Cómo puede llegar a variar? ¿Ok? Aquí vamos a ver los valores de plaquetas básicamente. Aquí valores de leucocitos en función de la edad. Todo esto es el hematocrit y aquí el hemograma básicamente, ¿no? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué parámetros tenemos? Tenemos hemoglobina, hematocrito para ambos y aquí es glóbulos rojos, ¿no? Luego los otros valores como mencionado antes lo podemos encontrar a través de fórmulas, ¿no? De clínica tenemos las fórmulas. Y por último, los reticulocitos. Esta es la línea roja, ¿ya? Sus valores. Esta tendría que ser la línea blanca o leucocito, ¿no? Y glóbulos, linfocitos, monocitos, tiene falta aquí. El porcentaje en basófilos, porque dentro de los glóbulos blancos hay 5, ¿no? Se los divide en dos grandes grupos también, ¿no? Interleucocitos y granulocitos, ¿no? ¿Ok? Entonces nos dicen todos estos parámetros. Miren, para los glóbulos blancos de 100 ácidos, la media es lo que vamos a tomar. Y es el rango que tendría que estar entre esos parámetros básicamente. ¿Ok? Y luego tenemos hasta los 20 años tenemos aquí. Esto a nivel del mar básicamente, ¿no? Y las plaquetas básicamente igual están en neonatos, primer mes, lactantes, niños mayores. Nosotros debemos tener no menos de 150.000 a 800.000, nosotros dicen 850.000, otros 700.000, pero está entre esos rangos básicamente, ¿no? Cuando ya son mucho mayores, cuando están por debajo de 150.000, hablamos de platicopenia, porque si hay una disminución de peñas, y si no, los requisitos por debajo de peñas. Cuando están por encima de su valor normal, hablan de leucocitosis, ¿no? Y en las plaquetas, ¿qué tendría que ser? Por encima de 400.000 o 450.000. Leucocitosis, ¿no? Tendría que ser esto, ¿no? Ese es tendría que ser. Entonces, estos son los rangos normales que tendría que tener básicamente un hemograma. A nivel de mar, ¿ya? Eso a nivel de mar, ¿ok? Y bueno, tal vez esto más adelante vamos a llevar, pero les voy a indicar que los glóbulos blancos van a estar relacionados con la inmunidad celular básicamente, ¿no? Van a relacionarse en la defensa de nuestro organismo contra agresores básicamente, ¿no? Entonces son los monocitos aquí, por ejemplo, se tienen que transformar en macrófagos. Los macrófagos van a engullir o destruir a bacterias hasta 100 y luego mueren. Luego aparecen los neutrófilos que gluten hasta 20 y después fallecen. Primera línea, segunda línea, tercera línea, así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos los basófilos, los eosinófilos,
van a relacionar en situaciones de hipersensibilidad, básicamente, o parasitosis, se eleva básicamente la exposición por encima de estos valores que están mostrando en las ¿ok? Eso, pues. Y pues las tarjetas van a estar relacionadas básicamente con el proceso de la coagulación. Vamos a ver la vía intrínseca y la vía extrínseca más adelante. Algo más es lo mismo, pero más resumido básicamente. Los requisitos, por ejemplo, bien está así separados, ya viene uno de 7 a 8, dicen, ¿no? Básicamente hombres no y mujeres básicamente. Eso va a depender, ¿ok? Igual de cada institución y de cada laboratorio básicamente. Ya, entonces por encima de 7.8 o 8 básicamente sería una leucocitosis. En la literatura dice y leucocitosis, menos de esta cantidad sería una leucopenia. ¿Ya? Más lo relacionado con otro tipo de patologías. Antes de un cuadro de anemia de acuerdo a los requisitos absolutos de los hijos, vamos a tener este tipo de anemia básicamente, ¿no? De acuerdo a la deformación de glóbulos rojos que haya básicamente. Puede presentarse en las distintas tipos de patologías. Tampoco les voy a contar es para que ustedes sepan. De acuerdo a la alteración del glóbulo rojo que tenga, hay distintas patologías que pueden alterarse. ¿Ok? Si no, les voy a poner dos dispositivos. Células en plasma que vienen en qué tipo de patologías, ovalocitos, esquitocitos, en anemia, básicamente. Hay un artículo que es sumamente interesante. Luego les voy a pasar estos dos videos. Ok, pero no es dentro de las relaciones, tampoco les voy a comunicar. Solo los valores, yo creo que les voy a comunicar más valores a nivel de altura. ¿Ya? Nos preguntan ahí también qué es la velocidad de implementación, ¿no? O velocidad de implementación regular, básicamente. ¿Para qué sirve esto? ¿No? Es una prueba de laboratorio que mide la velocidad a la que los glóbulos rojos se sedimentan, ¿no? Es decir, se depositan en el fondo de un tubo de ensayo en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Generalmente una hora, básicamente. Para estas pruebas vamos a hacer la Westergren y la Wintrover. Lo que vamos a hacer entonces es la Wintrover básicamente, la Westergren no básicamente. ¿En qué situaciones básicamente nos ayuda a saber la velocidad de sedimentación globular? Proceso inflamatorio, infecciones, neoplasias, anemia, embarazo y enfermedades crónicas. Aquí nos dicen qué tipo de patologías pueden estar básicamente, ¿no? Y los valores son estos básicamente, ¿no? En hombre adulto, miren, hasta 50 años, mujeres adultas, niños. 0 a 15 minutos por hora, 0 a 20 adultas, estos mujeres, ¿no? Niños, ¿no? Esto sí les voy a preguntar básicamente, ¿para qué sirve implementar durante una supina? Esto sí tenemos que saber. Es tan importante, ¿no? Porque hay otros parámetros mucho más importantes, pero dentro de esta parte sí tenemos que desarrollar y preguntar básicamente. ¿Ok? ¿Cómo se clasifica el leve? Miren, moderada y muy elevada, básicamente, o baja. ¿Ok? Entonces dice que el procedimentación es lo mismo, la cantidad básicamente que se concentra cuando es hacia abajo. A eso llamamos minutos, básicamente. Factores que pueden aumentar o disminuir, ¿no? Que aumentan anemia, embarazo, obesidad, aumento de disminución, enfermedad avanzada, medicamentos, uso de anticonceptivos, ¿no? Factores que disminuyen el riesgo de incendio, anemia, en este caso el tipo de alimento falciforme, deshidratación, medicamentos, corticoides o esteroides. Esto para ya, entonces esto también puede pensar. Esto vamos a hacer un cuadro confrontado. A partir de ahora, estos son los parámetros que tenemos que saber.
porque esto es del Instituto Boliviano de Biología de la Altura del 2019, es un estudio que del 2016 hasta el 2010, sin embargo, no lo tengo. Entonces, estos parámetros los voy a indicar a ustedes, porque esto presentamos básicamente. Y nos están indicando también cuáles son, ¿no? Los glóbulos blancos dicen de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, eso que les había dicho en el otro, no basta 5.000, los llevamos 7.8, no 8 veces. Por encima de eso hay leucocitos. Aquí, por ejemplo, estamos indicando que por encima de 10.000, básicamente vamos a denominar leucocitos. Y por debajo de 5.000, básicamente iba a ser leucopenia. Ya, eso nos indica, esto es un estudio que han hecho básicamente. Ya, entonces, eso sí les voy a preguntar, ¿no? Puede haberse cuenta diferenciar de la serie blanca, y están todos básicamente. Miren, los glóbulos rojos, rayados segmentados, el sinófilo, los óvulos, los leucocitos y los citos básicamente. ¿No? Glóbulos rojos en el hombre tenemos de 5.200 a 6.100.000 de glóbulos rojos, pero está